Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Esas y otras cuestiones de la actualidad, aquí en nuestra mesa de trabajo en Club de Prensa. Hoy, el tiempo que lo vamos a compartir en esta próxima hora con Vanessa Jaglitz. Ella es periodista, trabaja en Washington como corresponsal de la cadena española Antena 3. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Gracias bienvenida. por la invitación. Con Michael Camilleri. El señor Camilleri es analista, trabaja en el Centro de Pensamiento, Diálogo Interamericano. Michael, buenos días. Buenos días. Qué serio, Michael. Ah, bueno. Siempre. Esa sonrisa ya suaviza un poco. Bienvenido. Y con Rafael Bernal, periodista, corresponsal o el periodista asignado a el Capitolio, sigue la política de Washington, trabaja en el portal de información especializada The Hill. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, ¿tú qué tal? Todo bien, con el ojo puesto, como decíamos, en esa primera comparecencia del fiscal general William Barr. Está respondiendo a esta hora preguntas de los legisladores y si bien responde preguntas en el Comité de Apropiaciones, que es un comité que decide sobre el presupuesto, al ser la primera comparecencia después de el resumen que hizo público tras recibir el informe de Robert Mueller, el fiscal hizo ese resumen de 4 páginas y lo puso a disposición del público en general. Un resumen que básicamente decía 2 cosas. No hubo colusión o conspiración entre la campaña del presidente Trump en el 2016 con el entorno de Rusia, y por el otro, sobre la obstrucción a la justicia, no tenía pruebas pero no lo exoneraba. Y los legisladores quieren conocer más, porque, Rafa, en los últimos días también hemos sabido que, de acuerdo a informaciones que publica el New York Times y el Washington Post, agentes y personas conocedoras del contenido completo del informe aseguran que no es tan benigno como ese resumen que hizo William Barr. Correcto. Y Barr ha dicho que en una semana, comprometido con, como ha dicho siempre, con la transparencia, va a dar más detalles del informe. Bueno, la carta de Barr, esta carta de 4 hojas, siempre fue lo que se esperaba. De hecho, a Barr lo contrataron después de que escribió un artículo de opinión sobre por qué se debía de detener esta investigación. Un punto que, ahora que se ha analizado bien esa carta, un punto que mucha gente se brinca, es que dice que no hubo, bueno, siguen usando esta palabra colusión, que no hubo colusión o conspiración con el gobierno ruso. Eso dice la carta, y Barr obviamente ha sido muy cuidadoso en la manera que la redactó, pero al mismo tiempo él tenía el interés político de proteger a Donald Trump, tal cual lo había dicho. Ahora, estas preguntas que le van a hacer hoy probablemente no van a ser tan fuertes como las que le haría el Comité de Inteligencia o el Comité de Supervisión, el Oversight, simplemente porque no es la naturaleza del Comité de Apropiaciones, pero todo en el Congreso de Estados Unidos empieza y termina con apropiaciones porque son los que tienen la chequera. Entonces va a ser como el tráiler de la película de lo que viene. ¿Comentarios, Vanessa? Bueno, es un informe, un resumen, un pequeño reporte que ha dejado satisfechos claramente a los republicanos y especialmente al presidente Donald Trump, pero no así a los demócratas, incluso a muchos medios de comunicación que estaban convencidos que todavía hay mucha más información que no se ha revelado, que no se ha dado a conocer, y tal vez no se ha querido correr muchos riesgos en el sentido en que si no han podido demostrar que realmente ha habido esa interferencia o esa colusión directa con el gobierno ruso, sí que podrían filtrar cierta información que pueda perjudicar ya no a la imagen de un presidente, sino a la estabilidad de un país ahora mismo, en estos momentos en los que todavía se están enfocando hacia las presidenciales, pero no hay líderes claros en ningún sentido y hay muchas otras crisis liderándose en este momento, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los que creen que todavía puede haber sorpresas por desvelarse, no al nivel tal vez de la colusión, pero sí de otros asuntos que podrían perjudicar la imagen del país. Habrá que esperar, supongo que se han revelado información interesante, pero todavía es pronto para anticipar que no puede haber otro tipo de información que pueda revelarse más adelante. Ahí tienen las imágenes en directo de lo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos, en ese Comité de Apropiaciones donde William Barr responde por primera vez preguntas de los legisladores. Si bien, como decía Rafael Bernal, no se trata del Comité de Inteligencia, sino de un comité más técnico, el de Apropiaciones, que en cualquier caso le están haciendo las preguntas pertinentes sobre ese informe. Michael, un comentario antes de cambiar el tema. Creo que Rafael lo dijo bien cuando dijo que es el trailer. Esta es la primera ronda de lo que va a ser un largo proceso
entre William Barr, el fiscal general, y la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Los demócratas están pidiendo no solamente el informe completo de Bob Mueller, sino también toda la prueba que soporte ese informe. Claramente, cuando Barr emite, probablemente la semana que viene, el informe de Mueller va a ser una versión con muchos detalles borrados para proteger, por ejemplo, temas de inteligencia. Eso no va a satisfacer a los demócratas y lo que viene seguramente es una pelea en los tribunales para tratar de conseguir el informe completo de Bob Mueller, más la prueba que recolectó su oficina. Lo que hasta ahora sale de esa comparecencia es que el fiscal se ha comprometido en una semana a entregar el informe editado y codificado por colores, eliminando aquella información que pueda afectar a detalles de la investigación, para no dar detalles a futuras investigaciones similares, lo que pueda afectar a terceras personas para proteger la identidad de personas que hayan sido investigadas pero no tengan ninguna acusación y que por lo tanto el sistema judicial proteja, y también información confidencial. Rafa, no sé si quieres añadir algo al respecto de lo que podríamos esperar de la publicación de este nuevo informe en una semana, y si no cambiamos el asunto. Se van a pelear sobre las redacciones. Eso seguro, eso es lo que podemos esperar. Bueno, estamos en campaña electoral, Exacto. es como mínimo Correcto. lo esperable. Lo que no sé si era esperable, probablemente para los demócratas sí, para los republicanos no tanto, era lo que ha dictado un juez de Estados Unidos, un juez federal, que le ha dicho a la administración Donald Trump que de nuevo en una sección de su política migratoria, en una parte de su política migratoria, aquella que afectaba a los que solicitan asilo político o asilo por razones humanitarias en Estados Unidos, que no tienen que esperar en México, como pedía y aplicaba desde enero esta administración. El juez dice que las solicitudes de asilo están reguladas y que el Ejecutivo no puede pasarse la ley por encima, y por lo tanto la solicitud de asilo y su proceso se debe seguir como se ha seguido siempre, y es: se solicita el asilo y se espera dentro de la Unión Americana. Vanessa, el impacto que esto puede tener. Bueno, ya estamos viendo que el impacto ha sido grande en tan solo una semana. Se toma la decisión y tiene consecuencias. Obviamente, el presidente Donald Trump lo prometió en campaña y, como tantas otras cosas, está haciendo todo lo posible por cumplir esas promesas electorales, entre ellas la crisis migratoria generada o que al final se ha generado en esta frontera, ¿no? Ahora las consecuencias directas las vamos a ver en la economía, y tal vez las decisiones que van a empezar a tomar serán distintas. Lo que estamos viendo es que al menos en la última semana se ha reducido en la frontera con México, concretamente desde la parte de Ciudad Juárez en El Paso, y está afectando a la industria, sobre todo automotriz, que recordamos que es una de las industrias más fuertes, porque en el sector, por ejemplo, autopartes, esas partes de los coches que se fabrican, por ejemplo, en México, entran en la frontera en Estados Unidos, donde se termina de finalizar. Esto puede crear una crisis bien grande, porque estamos viendo las consecuencias. Ya solo por tener que colocar estos agentes y reforzar las fronteras, en la última semana hemos visto que desde la semana pasada la mitad del promedio de camiones que cruzan diariamente la frontera se ha visto afectada, ¿no? Ya están pasando menos de la mitad. Y entonces las consecuencias, pues como podemos ver, pueden sufrir grandes, sobre todo en el sector este de la industria, porque hablamos de que las penalizaciones oscilan entre los 35 y los 100.000 dólares por tener que buscar otras soluciones sin poder pasar por la frontera. Los camiones se ven allí atascados, los agentes están buscando otra solución, y supongo que aquí incluso podemos ver que las decisiones cambien, ¿no? Que van a tener que hacer algo al respecto porque está afectando la economía del país. Aquí es lo que la balanza ha sido desde el principio entre frontera, entre seguridad fronteriza y el impacto económico. Y Trump no ha logrado un punto medio, eso es seguro. Trump, de hecho, se está metiendo en problemas con muchos republicanos de alto nivel, con el senador John Cornyn, para empezar. Y ciertamente, no, o sea, todas las políticas que ha puesto Trump de migratorias se las han tirado en la corte, porque todas son un alcance casi excesivo de los poderes del Ejecutivo. Y este es otro ejemplo. Y ahora viene más fuerte, porque con el nuevo secretario de Seguridad Interior seguramente van a aplicar, digamos, una versión sin filtro de las políticas de Trump. Bueno, fíjense que viene un nuevo secretario de Seguridad Nacional o Seguridad Interior en Estados Unidos, pero tiene que pasar por el proceso del Senado. Y dudo mucho que ese proceso vaya a ser inmediato.
O sea que por lo menos en los próximos 2 meses, me atrevería a decir, vamos a tener un interinaje que también se está plasmando en el Pentágono y que también se está plasmando en el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Es decir, 3 de las cabezas vinculadas a la seguridad de Estados Unidos, la militar, la civil y la coordinación de la administración con el presidente, que es la cabeza del Ejecutivo, tienen hoy interinaje. Decía Trump cuando le preguntaban que él adora el interinaje porque le permite flexibilidad. No sé si es una manera de, Michael, de justificar la situación o realmente le permite más flexibilidad. Bueno, puede ser que le permite concentrar la toma de decisiones en la Casa Blanca. Y lo que se reporta es que hoy en día en el tema de migración quien está, digamos, empoderado es su asesor Stephen Miller, un asesor joven de ultraderecha, digamos, la ala más extrema antiinmigrante dentro del gobierno y con todas las expulsiones que ha habido del Departamento de Seguridad en los últimos días, Stephen Miller, que realmente estaría orientando la política. Afortunadamente tenemos de vez en cuando a tribunales, como en el caso que usted mencionó, que están poniendo, digamos, límites a la capacidad del presidente de desconocer las leyes del país en cuanto a, por ejemplo, proteger los derechos de quienes solicitan asilo. Pero a Trump le conviene esto. De alguna manera, él gana de todas maneras. Estamos entrando en campaña electoral ya para el 2020. Claramente el tema de inmigración va a ser central, quizás primordial, en la campaña del presidente Trump, y tener a jueces que él puede tildar de jueces demócratas poniendo trabas a sus políticas en materia de frontera e inmigración, le da un enemigo fácil que le permite animar a quienes lo apoyan y fortalecer su campaña reelectoral. Estoy de acuerdo. Y sí, el punto importante es ese, es que este tema es principio de campaña y Trump no está tan interesado en cambios en la frontera como en cambios en el electorado y en que el electorado se ajuste a él. Ahora lo que los opositores a Trump dicen y realmente acusan es que sus políticas han generado parte de esta crisis. Parte se ha generado porque hay la sequía en Guatemala, que eso sí, pues no tiene mucho control Trump al respecto. Pero la manera en que se está llevando a cabo la crisis ciertamente tiene mucho que ver las políticas, digamos, que se centran en administración fronteriza y tienen poco que ver con coordinación regional. Entonces, Trump duplica esas políticas y sus opositores dicen, él quiere que llegue más gente, quiere que sea más la crisis, quiere que haya más miedo en el país para que más votantes vayan a las urnas pensando en esta crisis migratoria. Si es cierta la posición de los votantes o no, quién sabe, pero sí es probable que una continuación de estas políticas sí agrave la crisis fronteriza. Sin duda el foco de atención está allí y también está demostrado, y lo hemos visto en elecciones de mitad de mandato, que las consecuencias de que siga cruzando incluso cada vez más gente en otros estados donde no están tan cerca esa frontera se percibe como una situación de riesgo y alarmista, y esos son los votos que podrían favorecer al presidente Donald Trump. No así incluso para republicanos de su propio partido, que se juegan mucho precisamente los pasos fronterizos, donde saben que esa realidad no es exactamente la que se está viendo en imágenes. Yo aquí quería hacer otro apunte. Si pensamos más en la alarma social, el drama que supone para tantas familias que están aquí acogidas en situación de asilo porque su situación personal en sus países era de absoluta emergencia, prácticamente de vida o muerte. Son situaciones, hablamos de Centroamérica, de países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador, donde en muchos casos venían huyendo de una guerra en una situación límite para sus familias y en las que no conocen esos niños que ya han nacido aquí otra realidad. Entonces enviarles en algunos casos a su país de origen, como el programa TPS, o en la frontera donde no los van a poder localizar, no les va a poder llegar a estas personas una notificación conforme tienen un juicio pendiente o tienen una situación que regularizar. Entonces, a nivel práctico es de lo que se quejan los activistas. No va a haber una solución real.
si se saca adelante esta medida que está proponiendo ahora el juez y estas personas van a las fronteras. Bueno, y se agrava ese punto con las propuestas que están circulando por ahí. Uno de los candidatos más probables a ser el sucesor, o bueno, el seleccionado por Trump para el puesto es Chris Kobach, ex secretario de Estado en Kansas, y ha escrito muchas leyes que tildan de antiinmigrantes, que ciertamente son fuertes, digamos. Su propuesta es poner campos de refugiados en el sur de Estados Unidos bajo muros, y obviamente la oposición no se tardó en decir lo que está proponiendo son campos de concentración. Eso es lo que están diciendo. Él dice que no, que son simplemente campos donde se puede procesar la gente más rápido. En todo caso, no se ve bien y va a ser... O sea, es esta intención de agravar la crisis y crear una situación donde más gente se siente incómoda, y como dices bien, la gente que no está en los estados donde está sucediendo esto es la gente que más le preocupa. O sea, la gente en el sur de Estados Unidos dicen, es que les dicen la palabra, esto es una invasión de Estados Unidos, y lo creen. Y realmente la gente en Texas y en California, y Nuevo México y Arizona lo ven como un problema social, pero no, ciertamente sería más difícil vender la idea de una invasión. Son las 10:47 en la costa este de Estados Unidos, las 9:47 en Bogotá, Lima, Quito, el día en el que Theresa May, la primera ministra británica, viaja a Berlín, donde se va a reunir con Angela Merkel y también con Emmanuel Macron, las dos figuras hoy más prominentes en la defensa de ese proyecto comunitario que no solo con la salida del Brexit sufre grietas, sino también con el crecimiento de la ultraderecha. Y hemos visto en las últimas horas cómo Matteo Salvini, el primer ministro italiano, está organizando a la derecha o ultraderecha europea de los diversos países para concurrir en las elecciones del Parlamento Europeo que se tienen que celebrar en mayo. En cualquier caso, la reunión, Michael, de Theresa May con Merkel y con Macron, ¿qué podemos esperar de ella? Pues otra vez contra el reloj. Las cosas no están muy claras. Parecería que hay una posibilidad de una extensión con ciertas condiciones hasta el final del año. La primera ministra May mostró una cierta creatividad al momento de buscar un acercamiento con Jeremy Corbyn para tratar de llegar a una estrategia para el Brexit que de alguna manera refleja o une al país. Parecería que hasta ahora eso no ha tenido éxito, así que hay que esperar. Hablando con un alto exfuncionario de Estados Unidos, me dijo que no sabía qué le preocupaba más, las razones por las que Theresa May quiere Brexit o las razones por las que Jeremy Corbyn quiere Brexit. Lo que me dijo es, le preocupa de Theresa May que no tiene idea por qué quiere Brexit. O sea, por qué está tan encarrilada en que esto es la única solución. Y de Corbyn me dijo que lo que le preocupa, muy el estilo estadounidense, me dijo que lo que quiere es Brexit es para nacionalizar todo y convertir el Reino Unido en un imperio socialista. Me dio risa. ¿Por qué lo menciono? Porque a estas alturas de Brexit, con cómo se ha llevado este proceso, tal vez este tipo tenga razón. O sea, ya está entrando en lo... Bueno, dijimos creo que en este programa hace meses, esto ya está entrando en lo ridículo. Bueno, esto ya entró en lo ridículo, dejamos la puerta de entrada atrás por meses y realmente ha sido un proceso mal llevado. Los europeos se han mantenido, si está eso, en la misma línea y creo que con la esperanza de que en algún momento se eche para atrás el proceso, pero esa esperanza no sé si sea más fuerte ahorita o se esté desvaneciendo. Realmente es como, esto sí es como ver una película, no hay nada que pueda cambiar la trama y hay que ver a dónde llega. Es la historia de nunca acabar. Seguimos hablando de lo mismo, hablamos de posibilidades, nada de eso sucede y de repente hay nuevos escenarios planteados enfrente. De esta reunión tal vez lo que podemos esperar, sabemos al menos que las dos potencias fuertes, en este caso Alemania y Francia, van a tener mucho que decir en la última palabra y en cualquier caso entre los dos, entre Merkel y Macron, él es muchísimo más escéptico. Sabemos que el planteamiento inicial de él era o repetir un referéndum con todo el caos que todo esto también hubiera generado, o la otra opción, que en este caso las consecuencias también las sufriría May, era adelantar las elecciones. Sabemos que a ella ya le ha costado el puesto todo este proceso, pero parece mentira que todavía se siga
siga alargando más esta salida, ¿no?, ya caótica. Por lo menos lo que sí sabemos ahora es que va a haber un aplazamiento. Se ha solicitado a la Unión Europea que ya no sea el 12 de junio, que es ya, y que todavía no hay un acuerdo de salida para el Brexit. Probablemente ya el plazo del que estemos hablando será... 12 de abril. Perdón, 12 de abril. Ya no sé ni en qué mes vivimos. El próximo sea el 30 de junio, se ganará tiempo, o se seguirá ampliando el caos, pues no lo sabemos, tendremos que esperar. Pero supongo que nos tocará estar al pie del cañón informando sobre esto. Bueno, dijo que le había costado el puesto, prometió renunciar, pero no sabemos si efectivamente lo vaya a hacer. Seguimos viéndola ahí, sí, dijo. Su renuncia y Brexit van en paralelo. No pero podría si empeorar mucho las cosas si hubiera salido antes también de tiempo. Sí. Y yo creo que también, si las consecuencias van a acabar siendo nefastas con todo este proceso del Brexit, querrán que sea ella la que siga pues un poco quemando su imagen hasta el último momento y no pueda perjudicar a otras personas que tal vez sí quieran continuar su carrera política. El Palacio del Elíseo ha emitido un comunicado esta mañana en el que dice que para Francia un año más de Brexit, de negociación, de proceso, sería demasiado tiempo, como poniendo presión a que es momento de concretar las cosas. Nuestra mesa de trabajo hoy con Vanessa Jacklitz, con Michael Camilleri y con Rafael Bernal, conversando sobre las cuestiones de la actualidad, una actualidad que también está en desarrollo en la Organización de Estados Americanos, donde esta mañana, al mediodía, hora local, el Consejo Permanente vuelve a reunirse para seguir analizando la situación en Venezuela. Y es que sobre la mesa planea la urgencia que ven algunos países de reconocer finalmente al embajador designado por quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Gustavo Tarre. Gustavo Tarre ya forma parte de esos consejos permanentes a invitación del secretario general, pero no se ha sentado en la silla de Venezuela. De hecho, en las últimas votaciones que se han producido, miembros del gobierno de Maduro han ejercido su derecho a voto, Rafa, y por lo tanto Venezuela sigue estando representada en la OEA por el gobierno de Maduro, si bien ya hay un representante de Guaidó que forma parte de esos consejos, pero que no tiene ni voz ni voto hasta la fecha. Esto en el contexto de lo que pasaba ayer. La Casa Blanca, en esas recepciones habituales que el presidente tiene con diversos embajadores que presentan sus cartas de credenciales, en esa lista de una decena de embajadores de todo el mundo, se encontraba Carlos Vecchio, que es el embajador designado por Guaidó y el embajador plenipotenciario, el de Washington, el que representa al país. Y por lo tanto, a partir de ahora, Guaidó, frente a la Casa Blanca, ya formalmente, Vecchio, ya formalmente es reconocido como el embajador. ¿Puede pasar lo mismo con Tarre? Podría, y sí, lo que realmente estamos viendo aquí es una extensión de los problemas de una doble soberanía. Y va a seguir con el tema de Venezuela. Parece que se está perpetuando, otro más que se está yendo para largo. Esta situación y vuelve difícil si el trabajo de organismos multilaterales como la OEA al gobierno de Estados Unidos no le afecta tanto porque es una medida popular el tener a Vecchio y reconocer a Guaidó y demás, pero tiene el riesgo de volverse impopular a lo largo del tiempo, en tanto que Vecchio no represente, digamos, las autoridades que están realmente al mando del país. Y estamos viendo también aquí el interés de la administración Trump y de los promotores de mayor intervención en Venezuela que están dentro de la Casa Blanca, que son varios, en mantener este asunto hasta arriba de los comentarios y en los medios, que no se olvide Venezuela, que no sea... Hubo este momento donde parecía que Guaidó podía tomar el cargo y no sucedió y Maduro se perpetuó por el tiempo que sea. Vanessa. Esto es el resultado de, tengo entendido, unas intensas semanas de negociación para poder alcanzar los 18 votos para aprobar esta resolución que va a tener lugar hoy en la OEA. De todos modos, recordamos que también es la consecuencia de que hace ya 2 años Nicolás Maduro solicitara la salida de Venezuela de este organismo internacional. Entonces son las consecuencias que él mismo ya había solicitado anteriormente. Lo que sí es cierto, que es lo que apuntaba Rafa, que no solo va a suceder con la OEA, sino en tantos otros lugares donde estamos percibiendo por parte de Venezuela cierta duplicidad de competencias que en la práctica no sabemos bien cómo va a afectar hasta que se llegue a una solución en el país, ¿no? De momento ya sabemos que tienen diferentes apoyos, liderados por diferentes también países. Cuba y Rusia obviamente también están
apoyando al régimen de Nicolás Maduro, pero en este caso en la OEA la intención de Maduro era salirse, como decíamos, ya hace 2 años lo manifestó y la fecha de salida de hecho iba a ser, tengo entendido, este próximo 27 de abril y con esto lo que va a hacer ahora pues la OEA es reforzar el papel de Venezuela liderado por Guaidó en el organismo consiguiendo estos 18 votos que tiene previsto aprobar hoy la resolución. Lo que señala Vanessa es importante. Maduro había tratado de pretendido retirar Venezuela de la OEA. Con este movimiento una de las cosas que pasa es que Venezuela sigue vinculado, sigue como miembro activo de la organización y eso permite, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguir haciendo funciones de protección, de monitoreo de derechos humanos en el país. Permitiría eventualmente a la OEA jugar un papel en la observación y acompañamiento en un proceso electoral si se llegase a eso. Así que hay mucho que la OEA puede hacer para Venezuela en este periodo de transición, que este reconocimiento ya formal del gobierno de Juan Guaidó va a permitir que se realice. ¿Qué consecuencias puede tener para el resto de miembros del Consejo Permanente? Y quiero dibujar un escenario que no sé si puede presentarse, pero me gustaría saber si consideras que puede ser plausible. Y es el de que la mayoría vota a favor del reconocimiento de Tarre, pero miembros del Consejo Permanente que están en contra se ausentan, lo cual divide al organismo y deja al Consejo Permanente con la ausencia de, por ejemplo, los representantes de Bolivia, de Nicaragua o de otros países que mantienen posiciones neutrales, pero que creen que la politización de la figura del representante de Venezuela no puede llegar hasta el extremo del reconocimiento de Tarre en contra de lo que considera, piensa o quiere que represente el representante del gobierno de Maduro. Pues creo que esa división se ha visto desde hace tiempo en el tema de Venezuela, sinceramente. Creo que en el tema de aplicar la Carta Democrática, por ejemplo, siempre hubo cierta división en que esos países que mencionas, pero también algunos países del Caribe... Lo que pasa es que la aplicación de la Carta Democrática es un proceso regulado desde hace décadas, desde la misma fundación de la Organización de Estados Americanos. El reconocimiento de un representante de un gobierno que tiene dualidad y que divide a la comunidad internacional es algo nuevo y que no ha llegado nunca al extremo de reconocer a ese representante en paralelo de un gobierno que aún está en el poder, como decía Rafael, pero que la comunidad internacional reconoce a otro. Bueno, lo vimos de alguna manera con el golpe de Estado de Honduras, en que hubo ciertas similitudes, digamos, en la situación entonces, no diría que es una situación totalmente sui generis, pero claramente es una decisión muy seria, con consecuencias importantes y que va a dividir el Consejo Permanente. La cuestión es si uno busca un consenso que te puede llevar al parálisis, o si vas a estar dispuesto a tomar ciertas decisiones con consecuencias que van a dejar a algunos miembros del Consejo Permanente insatisfechos, pero que permiten a la organización tomar posturas relevantes en temas tan importantes como la defensa de la democracia. Digo, sí, ciertamente, y este es el principio de todo. Regresamos a este tema de doble soberanía. Se va a ver... En la OEA se va a reflejar de esa manera, va a crear divisiones dentro de la OEA. En Estados Unidos, en el mismo gobierno de Estados Unidos, en el sistema judicial, va a crear problemas porque hay dineros que son de Venezuela y que se van a tener que sacar en tribunales. ¿De cuál Venezuela? Si la Venezuela de Guaidó o la Venezuela de Maduro. Entonces, esto solo es el principio y lo vamos a seguir viendo una y otra vez hasta que se dirima la controversia de la doble soberanía. Lo que pasa en la Organización de Estados Americanos, que lo van a poder seguir aquí en NTN24, en esta cobertura que hacen los periodistas en Washington. Mientras tanto, en Brasil se van a cumplir, creo que es hoy, si no estoy mal, o mañana, 100 días del gobierno de Jair Bolsonaro. Bolsonaro que llegó con una popularidad muy aceptable, pero que en los primeros 100 días ha visto cómo determinadas medidas o han tenido que ser revertidas, que fueron prometidas pero que no se pudieron cumplir. Por ejemplo, una de muy simbólica, la del traspaso de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en Israel, que finalmente por la Realpolitik, me atrevería a decir, por los intereses económicos de los grandes productores de carne del país, con los países de mayoría musulmana,
pues que no se pudo hacer ese traspaso sin poner en riesgo esos intereses. En cualquier caso, estamos a punto de llegar a ese umbral de los 100 días, un umbral simbólico, pero que en esos 100 días se han pasado ya dos cosas: la dimisión o la renuncia de dos ministros, uno al del secretario de la Presidencia, que es una figura que coordina a la mayoría de los ministerios, y la otra, la reciente renuncia forzada del ministro de Educación. Esto en el marco de una pérdida de popularidad o de aceptación de los brasileños. Vanessa. Ha habido además mucha polémica en torno a este personaje, el ministro de Educación, desde el primer día de que él tomó el poder. Recordamos que entre las muchas cosas por las que esta persona, el ministro, Ricardo Vélez se llama, ha sido conocido, entre otras cosas ha sido porque, por ejemplo, de su propio equipo directo de trabajo, echó de esa posición a 10 personas, tengo entendido, en total. Eran técnicos del ministerio, de su equipo más cercano, por desacuerdos internos entre ellos en la toma de decisiones. Eso ya en tan solo 3 meses llama muchísimo la atención, pero es que también ha generado mucha polémica mediática dentro y fuera de Brasil, con declaraciones muy extremas, como por ejemplo diciendo, de hecho él ni siquiera es brasileño de nacimiento, es colombiano naturalizado, y ha llegado a hacer declaraciones, como decíamos, tan polémicas como que los brasileños, allá donde van cuando salen del país, se comportan como caníbales, dijo textualmente. Otras de sus decisiones, y por las que ya este cargo ha sido su falta de experiencia. O sea, Bolsonaro lo ha dicho claro. Al final, él es una persona honesta y buena persona, ha dicho de él, pero le faltaba experiencia y no ha sido un buen gestor del cargo que se le ha otorgado. Esa es la razón de su salida. Pero las cosas se podían haber complicado mucho más, porque una de las últimas decisiones que ha tomado es que él incluso quería hacer cambios en los libros de texto, de que hablaban de dictadura, de 3 décadas de historia del país, y él quería incluso cambiar esas cosas. Entonces le podía haber perjudicado mucho más a la imagen de Bolsonaro, pero sin embargo tampoco ha sorprendido, porque hemos visto que en su entorno cercano ya ha habido comportamientos parecidos. Claramente no estaba calificado el ministro Vélez para el puesto en que estaba, ¿no? Por las razones que menciona Vanessa. Digamos, en un país con muchas brechas sociales, con desafíos educativos enormes, se dedicaba a temas como tratar de reescribir los libros de historia. Yo creo que lo interesante a analizar aquí son 2 tendencias que revela este asunto. Primero, hay un enfrentamiento importante entre distintas alas, digamos, del gobierno de Bolsonaro. Una de esas divisiones es entre los ideológicos conservadores, incluyendo a los hijos de Bolsonaro, y los militares que ocupan puestos importantes en ese gobierno, incluyendo al vicepresidente, que asume cada vez más perfil. El otro tema es que Bolsonaro no está haciendo el paso de campaña a gobierno. Y creo que, digamos, esto de mandar tweets y ser provocativo, eso le funcionó muy bien estando en campaña, no le funciona muy bien al momento de tener que gobernar el país. Y me parece que la bajada en su popularidad, pero también la pérdida de fe de los mercados en su capacidad, por ejemplo, de aprobar una muy importante reforma de las pensiones, corresponde un poco a esa falta de iniciativa y estrategia y acercamiento al rol de presidente. Tiene ciertos paralelismos con el presidente Donald Trump, ¿no? Eso es justo lo que me parece interesante de esta nota, es en el contexto de estos presidentes que fueron elegidos en la ola de populismo internacional, sean de derecha, sean de izquierda. ¿Por qué en el caso de Bolsonaro, digamos, el más extremo es el que está fallando? ¿Por qué a él no le sirve el cambio de seguir haciendo campaña desde la presidencia y a López Obrador sí, o a Trump sí le funciona? Y es interesante, digo, seguramente la respuesta es compleja y nos daría para varios tomos académicos que no dan tiempo para televisión, pero... Inténtelo. Capítulo 1. No, bueno, pero ciertamente una diferencia fuerte que veo es la estructura de campaña convertida, digamos, en un protopartido, que es el MAGA aquí, Morena, que ya más que un protopartido es un partido. Estoy seguro que los ejemplos en Italia y en Hungría y en Polonia
si supiéramos más, si, bueno, personalmente supiera más del caso, podría ser más paralelismos. Y el movimiento de Bolsonaro no creó esas estructuras partidistas que logran, o bueno, no parece haber creado las estructuras partidistas que logran mantener esas bases, digamos, apoyando al presidente que sigue con ese lenguaje de campaña, que sigue con ese lenguaje divisivo. Y parece que esa división a los brasileños ya no les está cayendo tan bien. Lo que es una realidad es que hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado, por lo menos en las personas que uno selecciona como equipo, y ahí es donde ha demostrado él que ha fallado, porque por muy buena relación que pueda tener con una persona de su entorno, por muy buena consideración que tenga también de esta persona, recordamos que él era un profesor de universidad antes de tener el cargo de ministro de Educación, pero necesita que sea una persona con el conocimiento adecuado para ese cargo, con una capacidad de gestión también importante y que se deje, como también comentaba Michael, al margen de todas estas, como decíamos, polémicas, ¿no? Porque son todo esto lo que ha generado, que realmente piense más en la brecha social que está establecida en los temas de educación y que vaya mucho más al fondo de las cuestiones, no tanto de la forma, porque, bueno, uno se puede poner a cambiar libros de texto, pero hay una lista de prioridades en la que probablemente ocupe el último lugar. Y ahí es donde es importante que se decida. Si le gusta el béisbol y esperaba ver a jugadores cubanos esta temporada jugando en las grandes ligas estadounidenses, olvídese. El presidente Trump ha dado marcha atrás a una norma que aprobó la administración anterior por la que permitía a los jugadores cubanos que en esta materia, creo, sin ser un ducho, un experto en el mundo del béisbol, son bastante buenos, jugar en Estados Unidos sin tener que renunciar a su pasaporte o desertar. El acuerdo, que implicaba transacción económica, permitía que esos jugadores fueran reclamados por los grandes clubes de Estados Unidos, recibir su sueldo como si fuera un jugador de cualquier otra parte del mundo, del Caribe, de Colombia, de Venezuela, donde este deporte sigue siendo muy popular, y además esos clubes recibir un porcentaje, si no recuerdo mal, un 25% de la transacción. La administración Trump dice que eso es un acuerdo comercial y que el intercambio comercial con Cuba, al identificar a esa Federación Cubana de Béisbol como parte del gobierno, están prohibidos. Rafa, era un intento de Obama de abrir Cuba a través del deporte y hasta esa ventana Trump la quiere cerrar. Sí, y digo, me queda clarísimo, yo creo que hasta se tardaron en hacer eso, porque atrae a los dos polos de la política de seguridad de Trump en el hemisferio occidental, atrae al polo de cubanos, hijos de exiliados en general, que detestan al gobierno socialista de Cuba, que quieren hacer cualquier cosa para desacreditarlo y para recortar esa apertura que tuvo Obama para con el gobierno socialista. Y atrae a los conservadores que su odio no es tanto con el gobierno socialista, no lo quieren, pero su odio es más bien con Obama, y que quieren quitar todo lo que haya hecho Obama aquí y en China. Entonces se atraen los dos polos y llegan a una conclusión, y ciertamente la crítica a Obama cuando abrió fue que sí provee de ingresos al régimen cubano esta apertura, pero el aplauso fue que si algo tienen en común estos dos países es un amor por el llamado rey de los deportes. Y yo pensaba que era el fútbol, Digo, no sé, reconozco que hay zonas en el Caribe donde es muy popular, es probablemente el deporte más popular, el béisbol. Bueno, y no le preguntes, y en Japón, y el presidente mexicano que quiere borrar el fútbol y hacernos a todos beisboleros, pero bueno. Eso en México no va a pasar. No, hay regiones de México donde el béisbol es más popular. En ciertas partes del norte y en el sureste el fútbol casi no se practica, y el béisbol, bueno, tenemos de hecho 2 ligas, pero fuera de hacerle publicidad a las ligas mexicanas de béisbol, sí es un tema de política de integración en el Caribe. Decías bien Venezuela, la República Dominicana, Puerto Rico, y sí fue una apertura de Obama que logró encontrar un punto de conexión entre Cuba y Estados Unidos que no estuviera tan politizado. Esto es lo que logra el movimiento de Trump, es volverlo a politizar y volver a castigar al régimen cubano
siguiendo con su política en general. Iba a decir que sin entender mucho de béisbol, yo soy mucho más de fútbol, aquí dicen soccer, de nuestro fútbol, sin entender mucho me parece algo práctico tomar una decisión como en negocios. ¿Son buenos jugadores los cubanos? Pues que se los traigan. ¿No lo son? Bueno, pues entonces que tengan más jugadores de aquí. Pero claro, no debería ser un problema, el problema migratorio. O sea, es un problema político que los políticos tratan de usar en campaña. Pero Estoy de acuerdo, pero quiero entender, y ahí es donde creo que, sobre todo los cubanoamericanos que tienen y denostan el régimen de los Castro y del gobierno de Miguel Díaz-Canel, ven la entrada de recursos. Quiero decir, si hay una transacción y esa transacción implica un 25% de ingresos de esa operación para clubs que forman parte o están controlados por el gobierno de alguna manera, como el gobierno en Cuba controla cualquier cosa, y eso supone una fuente de ingreso, pues entiendo que la política estadounidense que tiene aplicando un embargo, o como llaman los cubanos el bloqueo, también quiera meterse ahí. La intención de Obama era muy clara, era una intención política. Utilizar el deporte para abrir la isla, igual que la apertura a través de las redes sociales. Pero lógicamente los que están en contra ven eso como una ventana para el ingreso de recursos. Es importante crear una transacción. Tú lo dijiste muy bien, que antes cualquier beisbolista cubano se puede venir a Estados Unidos abandonando su nacionalidad cubana, sin la posibilidad de nunca regresar a Cuba, sin la posibilidad de mandar dinero. Ahora también se mete el asunto que Trump canceló, que Obama canceló la posibilidad de que los cubanos migraran a Estados Unidos sin papeles. Entonces, un beisbolista cubano que se viene, digamos, a la antigüita, sería un indocumentado en Estados Unidos ahora. Yo participé, estando en el gobierno de Obama, en las negociaciones de normalización con los cubanos. Fueron negociaciones difíciles siempre, pero la lógica central era tender puentes entre el pueblo americano y el pueblo cubano. Tratar de reemplazar una política fallida durante 50 años de aislamiento de Cuba con una política que empodera al pueblo cubano. Y una de las maneras de hacer eso fue buscando puentes mediante la ciencia, mediante la cultura, mediante el deporte y en este caso el béisbol. Recordamos que cuando el presidente Obama fue a Cuba, asistió a un partido de béisbol junto con el presidente Castro. Lo que vemos ahora es un deseo de revivir esa política fallida y no es algo que está destinado a ayudar a los cubanos, no está destinado a ayudar a estos jugadores, ni tampoco creo yo de fomentar el cambio en Cuba. Es una política dirigida a Florida y a fines electorales puramente para el presidente Trump. Vamos a hacer la última pausa en nuestro club de prensa. Al volver hablamos de las encuestas de intención de voto de las elecciones en España. Hoy se ha conocido una gran encuesta que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un organismo teóricamente independiente del gobierno de España. Y esa encuesta revela que el Partido Socialista ganaría las elecciones sin mayoría absoluta, lo cual le obligaría a pactar. ¿Qué opciones tiene? ¿Y las derechas cómo quedan? Seguimos en nuestra mesa de trabajo con el ojo puesto también en España. Se ha conocido hace poco los datos de intención de voto de los españoles de acuerdo a una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dice, grosso modo, que el Partido Socialista ganaría las elecciones que se van a celebrar a finales de este mes de abril y que las tres derechas, conformadas por el Partido Popular, por la coalición de Vox y por Ciudadanos, no llegarían a la mayoría absoluta, lo cual dejaría en manos la gobernabilidad de España del Partido Socialista con dos opciones: o bien pactar con Podemos o bien pactar con los partidos soberanistas catalanes. Y estos últimos son precisamente los que acabaron forzando, Vanessa, las elecciones que ahora se van a celebrar, lo cual dejaría el gobierno del Partido Socialista
en manos de Podemos y de los independentistas catalanes. Exacto, y ahora sobre la mesa, o sea, en realidad lo comentábamos ahora, los resultados de esta encuesta sorprenden, han sorprendido sobre todo a la derecha, a los partidos de derecha, cuya suma no les alcanzaría para su coalición, para alcanzar el poder, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en este escenario. Lo que se está planteando para estas elecciones del próximo 28 de abril es precisamente ellos están haciendo los cálculos, ¿no? Hay que decir otra cosa, hay mucho escepticismo en general siempre por parte de los políticos de todos los partidos en España en cuanto a estas encuestas, pero supuestamente las más fiables son precisamente las que se acaban de publicar en el CIS. Entonces, si viéramos... Son las más extensas. Exacto, son las más extensas, son las que dan además una información mucho más detallada y las que quedan ya mucho más cercanas a la fecha de las elecciones. Entonces, lo interesante aquí es que ninguno de todos ellos se tengan que desdecir de lo que ya dijeron. Y si consiguieran esta coalición entre Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, fue Ciudadanos, Albert Rivera, el que dijo que no pactaría precisamente por el tema catalán con Partido Socialista. Veamos si dándole la suma para gobernar cambia de opinión. 20 segundos. Como dice un amigo español, votas pero no sabes a dónde va a parar tu voto. Rafa. Parece que está fusionando el parlamentarismo en España. En muchas otras partes se está agarrando un monopolio de una ideología. Aquí se están teniendo que formar coaliciones. Esa era la idea, ¿no? Y lo que también estamos viendo es que la derecha se fragmenta. El Partido Popular va a tener un gran retroceso en votos porque gran parte de sus votos se van a ir a un partido nuevo de extrema derecha que se llama Vox, y también Ciudadanos, que va a recoger gran parte de ese voto, sobre todo en la parte más liberal del Partido Popular. Lo tenemos que dejar aquí. Vanessa daría para otro programa. Muy probablemente Seguro. después de esas elecciones vamos a hacer buenos análisis en nuestra mesa de trabajo. Hoy la hemos compartido con Vanessa Jaglets, con Michael Camilleri y con Rafael Bernal. Y con ustedes, claro, como nuestra audiencia siempre presente en estas mesas. Gracias por escogernos, a nuestros invitados por habernos acompañado. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.